a nombre de la doctora Tamara Martínez. Esperamos que sea un curso que les sea de utilidad para las tareas que tienen encomendadas las comisiones. Mi nombre es Sandra Barranco, yo estoy en la subdirección de transversalización de políticas institucionales y me acompaña el equipo de la subdirección, Irma Jara, Sabina Márquez, Karen Cortés y Marilyn Cristian, que es el equipo que va a estar apoyándonos en las transmisiones. Entonces, pues nos da muchísimo gusto verles el día de hoy. Doctora Yasmín, estaríamos listas para empezar, ¿le parece bien? Bien, estoy compartiendo mi presentación. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Entonces, bueno, pues damos inicio. El día de hoy quiero agradecer a la doctora Yasmín Perezaro que nos acompaña el día de hoy para dar inicio a nuestro primer tema de la capacitación, que es techo de cristal y corresponsabilidad en el trabajo de cuidados. La doctora Yasmín Perezaro es especialista en género y políticas de cuidado, es ecofeminista, doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Durante más de 10 años ha dedicado su investigación académica a los temas de usos y desigualdades de tiempo, políticas de cuidado y hogares con jefatura femenina en la Ciudad de México. Es maestra en estudios de género con orientación en políticas públicas por el Colegio de México, con un estudio sobre el papel de la tenencia de la tierra en los procesos de empoderamiento de las mujeres cafetaleras, participantes de un proyecto sobre captura de carbono en la región Otomí-Tepehua, cuyos principales resultados fue el papel de la tenencia de la tierra en la posibilidad de negociar cuidados dignos durante la vejez. Es psicóloga con especialidad en educación, egresada de la UAM Xochimilco, y cuenta con un diplomado superior sobre políticas públicas para el desarrollo social en el CIDE. Ha colaborado como tutora y directora de tesis en el programa de maestría en políticas públicas y género en la Flaxo-C de México. Ha colaborado con múltiples proyectos e instituciones de gran relevancia en materia de género, cuidados e igualdad sustantiva. Como activista feminista, formuló la iniciativa feminista para la inclusión de un sistema de cuidados para la Ciudad de México, en el artículo 9, inciso B, derecho al cuidado y el reconocimiento del trabajo del hogar y de cuidados como generadores de bienes y servicios para la producción y reproducción social en el artículo 10, que a través de una colectiva feminista lograron que quedara escrito en el texto constituyente de la Ciudad de México. Con otras organizaciones y especialistas del tema, impulsó la creación de la Red de Cuidados en México. Es fundadora y directora del Centro de Investigación e Incidencia para el Desarrollo e Igualdad Sustantiva, CIDIS, que junto con Oxfam colaboró como creadora y productora documentalista con la serie de cortos documentales Tiempos Privados sobre cuidados y desigualdades en México. Esta liga está disponible, también con gusto podemos compartir para que ustedes puedan ver estos documentales. Se desempeña como directora ejecutiva de Igualdad Sustantiva en la Secretaría de las Mujeres en la Ciudad de México y actualmente forma parte del grupo docente que formula la Tecnicatura sobre Envejecimiento Digno para el Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos, forma parte del grupo asesor del programa de corresponsabilidad de cuidados de la UNAM en la Coordinación para la Igualdad de Género y de la Red Latinoamericana de Estudios Interdisciplinarios de Género en el Center for Mexican Studies de la UNAM Boston, con la Universidad de Yale. Y en este espacio trabaja la línea de trabajo sobre género, economía, pobreza y salud. Entonces, bueno, pues como pueden ver, tenemos una gran ponente el día de hoy y pues sin más preámbulo, les cedo la palabra. Adelante, doctora. Muchísimas gracias, Sandra. Un saludo con de verdad mucho cariño a todo el equipo de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, que hace posible no solo estos procesos de formación, estos encuentros, estas charlas, sino me consta realmente el compromiso que hay por avanzar una agenda de igualdad desde una mirada, pues digamos, como más integral, ¿no? Lo que sucede en las universidades es que estos centros, estos espacios son también espacios que de repente tienen en la comunidad, ¿no? Sus líneas, sus divisiones, sus fronteras invisibles. Y la verdad es que yo abrazo mucho que haya una conversación desde la Coordinación para la Igualdad en donde participen no solo la comunidad
estudiantil, sino la comunidad académica y la comunidad administrativa. Entonces, bueno, les agradezco a todas y todos la posibilidad de darnos este rato de conversación. Para mí no es un asunto lineal de aquí hacia allá, al contrario, yo estoy ávida de escucharles también, de recibir sus opiniones y sus objeciones, que también se valen, y compartirles cuál es el objetivo muy claro, ¿no? Son tres para el poquito tiempo que tenemos, pero entiendo que esto también podrá irse trabajando a lo largo de las siguientes sesiones con las siguientes ponentes, pero se trata de identificar los factores que explican o parte de los factores que explican el bajo nivel de acceso a nombramientos, distinciones de alto nivel académico y a puestos de toma de decisión por parte de las mujeres de la población académica y administrativa de la UNAM, identificar cómo se vincula la falta de corresponsabilidad en las labores domésticas y de cuidado con el avance en las trayectorias académicas y profesionales de las mujeres en la UNAM, y finalmente reflexionar sobre los efectos de la segregación vertical a nivel individual e institucional en la UNAM. Yo lo que planteo es que, bueno, la verdad es que es una charla corta, pero aún así tengo la aspiración de que podamos trabajar por lo menos cuatro elementos, ¿no? Yo tengo, digamos que dividida la sesión en cuatro partes que ojalá y nos dé el tiempo para todo, pero que en la primera parte tengamos una especie como de coordenadas mínimas. Yo digo, son coordenadas mínimas, no vamos a ahondar o a profundizar los muchos temas que pudiéramos estar colocando aquí, pero creo que bien podríamos tener estas coordenadas que establezca un piso mínimo en la conversación. Y en este piso mínimo en la conversación podemos revisar desde los sesgos de género en la selección, elección, contratación y promoción de las mujeres, tanto en espacios académicos, administrativos y de toma de decisión en la universidad, como la falta de corresponsabilidad en las tareas domésticas y de cuidado y el impacto que estas tienen en las trayectorias académicas y laborales de las mujeres en la UNAM. En la segunda parte ya entrar precisamente de qué estamos hablando cuando hablamos de techo de cristal y de cuidados. Y yo planteo aquí que hago una revisión crítica, porque cuando hablamos de techo de cristal, sí hablamos de la necesidad de romper las barreras todavía existentes y persistentes para muchas mujeres, pero también en el reconocimiento de que ese techo de cristal es una barrera desafortunadamente, para una minoría de mujeres. Siguen siendo una minoría de mujeres que pueden acceder incluso a llegar hasta esa barrera. No estamos hablando desde un punto de vista interseccional de la base de la pirámide que sostiene, digamos, interseccionalmente y que configuran los distintos rostros, identidades, condiciones de las mujeres. En la tercera parte, pues, cerrar con una serie de lo que yo considero las ideas fuerza, pero concretamente cuáles podrían ser los primeros pasos para cortar las brechas de género en las trayectorias académicas y laborales de las mujeres en la UNAM, y luego pues darnos una sesión de conversación para poder intercambiar experiencias y contar con su retroalimentación. Con las coordenadas mínimas. Y hay un elemento que a mí me es muy importante, y lo digo siempre que estoy en una charla, en un taller, una conferencia, etcétera, y que, bueno, es uso y costumbre dar cuenta de los currículums, pero un poco es como tanto tiempo invertido. Pero en realidad a mí me gusta más hablar del currículum oculto, ¿no? No de los espacios en los que uno ha estado, etcétera, sino las experiencias que ha tenido. O sea, yo creo que lo más significativo para mí compartirles en este punto es costó mucho trabajo concluir, sino que soy mamá de dos niñas, ¿no? Una de 13, una de 9, que he tenido en mi familia distintas circunstancias que nos han pues demandado organizarnos para el cuidado de mi
abuela que tuvo cáncer, uno de mis tíos que tuvo cáncer en el estómago, mi padre que finalmente falleció, pero que estuvo postrado en cama un año después de un tema, de un síndrome de Crohn, que era un tema intestinal, etcétera. Entonces, yo lo digo así porque son estas experiencias de la vida cotidiana lo que nos cruza, ¿no? Y lo que determina en muchos sentidos, no solo qué es lo que estudiamos, etcétera, qué es lo que trabajamos, sino cómo abordamos los temas, ¿no? Me es muy importante decirlo así porque la conversación en esta oportunidad es todo menos neutral, ¿no? Está atravesada por esta experiencia de vida cotidiana que es sortear las maternidades, que además desde el privilegio de que fueron maternidades elegidas y a los 30 y tantos, etcétera, ¿no? Y aún así representaron un significativo desafío para concluir los posgrados que me aventé a realizar o poder dar tiempo a la colaboración y al poder estar, por ejemplo, el estar, el cuidar, no solo es realizar tareas concretas como lavar los trastes y lavar la ropa, etcétera. Cuidar también es estar, ¿no? Estar ahí en la computadora mientras la mamá que ya le dimos la medicina, etcétera, está dormida y está reposando, etcétera. Estar, tiempo para estar, condiciones para estar, son fundamentales para la calidad de vida propia y de las personas en nuestro entorno familiar, amoroso, etcétera, y al mismo tiempo poder gestionar la vida cotidiana, la vida laboral, la vida académica, etcétera. Entonces, hay algunas consideraciones desde el punto de vista conceptual, ¿no? Lo digo, insisto, porque vamos a traer mucho a cuenta las experiencias de vida que nos marcan a todas y a todos. Me gustaría escuchar cuáles han sido las ventajas o las desventajas, por ejemplo, que nos ha representado pasar a la virtualidad, ¿no? Este asunto del trabajo, del teletrabajo, computadora, a muchos nos han permitido tener una presencia mayor en casa, pero también ha habido otros desafíos porque las jornadas laborales se han alargado para muchas y para muchos se hace como un tiempo líquido y las jornadas ya no tienen estas pautas de 9 a 5 de la tarde o de 9 a 6, etcétera, y se convierten en jornadas interminables, diría María de los Ángeles Durán, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son y qué es lo que está en juego en estas consideraciones bajo principios, por ejemplo, casi inermes de productividad en los espacios académicos? Bueno, algunas de los conceptos, de las ideas que nosotras estaremos utilizando y que es importante que todas y todos tengamos este piso mínimo, tienen que ver con dos elementos que me parecen muy importantes, esto y muchos otros, pero cuatro en particular, que es, por un lado, aquellos cuando hablamos sobre la posición y la condición de las mujeres y, por otro lado, la segregación vertical y la segregación horizontal. Por un lado, cuando estamos hablando de posición, estamos hablando del lugar que ocupan las personas en la estructura o en las estructuras de poder y de toma de decisiones y que prevalecen en una organización o sociedad determinada vinculadas a necesidades estratégicas. Su análisis comprende el reconocimiento social, el estatus, el acceso y control de activos productivos a la información, al conocimiento y a la toma de decisiones, entre otras. ¿Alguien quisiera darme un ejemplo de posición cuando estamos hablando de las relaciones de género? ¿Cuál sería una posición que ocupan las mujeres? Yo no les veo, ¿eh? Entonces si alguien levanta la mano o algo así, le pido al equipo que me eche la mano. Claro que sí. Sí. Pueden levantar la mano quienes quieran participar o pueden también colocar en el chat algún comentario. Pero cuando estamos ahí, por ejemplo, yo acabo de hablar de ver a Irene del crimen, pero fue casi al azar. Hola, Sí. gracias. Es que bueno, me entró la duda, como formulaste la pregunta, lo que presentaste sobre la posición, el lugar en la estructura de poder o en la jerarquía, pues nuestra posición, por ejemplo, la mía dentro de la estructura de la UNAM es investigadora, que implica
una cierta cuota de poder, pero también unas ausencias también de poder. Pero lo planteaste como en la relación de género, entonces no me quedó claro a qué te referías. Sí, bueno, uno es reconocer este lugar específico, el tuyo como investigadora, que es una posición de poder, ¿no? Porque además está establecido a partir de una jerarquía, la jerarquía en una organización determinada, por ejemplo, en la universidad. Eso es correcto. Pero luego reflexionar respecto a esa posición que estás ocupando con tus pares hombres o con otras mujeres. Es decir, hay una sobrerepresentación de investigadoras, de investigadores. Es relativamente sencillo para hombres y para mujeres ocupar el espacio que tú ocupas ahora. Se cortó un poquito. ¿Continúo o no? Sí, sí, por favor. Sí, sí, muchas gracias. Bueno, es que más bien me callo yo porque ya vi que hay varias manitas levantadas, entonces damos oportunidad a otro. Perfecto. Gracias, Irene. Aurea y después Carmen Pedrosa. Hola, buenos días. Muchas gracias por este evento tan interesante. Sí, a mí tampoco me queda muy clara la pregunta, pero bueno, tratando de pensar y ponerle un aspecto más en lo que todos vivimos, pues me imagino en un hogar el papel de la persona proveedora y la persona que se queda al cuidado del hogar, ¿no? Y ahí se presenta mucho estas cuestiones de género, porque al menos en mi generación, todos estos cuidados pues eran más inclinados hacia las mujeres que hacia los hombres. Muy buenísimo. Ahora, gracias. Carmen. Una devolución, Carmen. Hola, buenos días. Pues desde mi punto de vista, las relaciones de género siempre tienen que ver con relaciones de poder, de qué posición ocupa cada quien, de quién hace qué, y no solamente dentro del hogar, sino en la vida diaria, desde que te subes al camión, o sea, ¿por qué te subes? ¿Por qué en la Ciudad de México hay vagones solo para mujeres y vagones generales, ¿no? En el trabajo. Pues bueno, yo soy investigadora acá en la ENES y demás, pero bueno, cuando yo entré al primer centro de investigación éramos 3 mujeres y 10 hombres, ¿sí? Normalmente la perspectiva de los hombres siempre era así como que hay, las investigadoras hacen puras tonterías, los que hacemos buena investigación somos nosotros, ¿no? Entonces, siempre en la vida cotidiana, en el trabajo, desde que te subes al camión, en la casa, siempre hay una posición de poder que se manifiesta en esas relaciones de género y en muchas ocasiones, pues, digamos que quien la lleva de perder, pues en la mayoría de los casos somos las mujeres, ¿no? No sé si a eso te refieras. Gracias, Carmen. Gracias. Por ahí creo que, no sé, alguien que me ayude, pero creo que están Nancy y Alejandra. Correcto. Hola, buenos días. Hola. Bueno, siempre se ha categorizado como que a la mujer que se queda a las labores domésticas y el hombre siempre como que se va a las cuestiones públicas, ¿no? Durante décadas la mujer como que ha sido segregada, incluso antes pues no podíamos votar, o sea, como que socialmente a la mujer no se le ha dado el valor que deberíamos de tener. Al cabo del tiempo la mujer ha ganado muchos puestos a nivel público y en los trabajos, pero leíamos que siempre cuando hay algún enfermo en casa, el cuidado de los niños, la cuestión de los cuidados y las labores siempre están como que más vinculadas al sexo femenino que al masculino. Vemos que el hombre ya ha participado más en esas labores del hogar, pero siempre como que se inclina más la balanza y a las responsabilidades al sexo femenino 100%, ¿no? Gracias, Nancy. Y finalmente, si quieren, Ale, y continuamos. Sí. A mí me parece, en relación a lo de la posición, no la puedo ver como de manera vertical. Es decir, quisiera verla en la complejidad que eso representa. Jerárquica, ¿no? Como profesora titular, investigadora, Z, SNI 2200, etcétera. Pero
pero esas posiciones van cambiando dependiendo del contexto en donde nos encontremos. Es decir, en la UNAM puedes jugarte en esa posición jerárquica, tomar decisiones, tener acceso a recursos, o sea que evidentemente no los puedes negar, ¿no? Es decir, tu opinión tiene igual un peso, o sea, como investigadora. Y dependiendo de la jerarquía en donde te muevas, ¿no? Es decir, porque puedes ser titularse, pero si no estás en el SNI resulta que tampoco ya vales, ¿no? Y entonces, ¿cómo es que esto se va complejizando de manera tal que incluso cuando te mueves de los espacios geográficos y sociales, entonces te vas a casa y ahí ¿cuál posición? La de madre, la de hermana, la de compañera, o sea, y en esta complejidad que representa, o sea, quisiera visualizarlo así, ¿no? O sea, porque pareciera ser que si lo vemos de manera vertical es, pues solo ellos son los que tienen acceso al poder, a la investigación. Yo creo que no. O sea, en esta complejidad social en la que nos estamos moviendo, nos jugamos de repente en múltiples espacios y eso es interesantísimo para ver justamente cómo esto tiene como pesos distintos, ¿no? En términos de las prácticas socioculturales de cuidado, ¿no? Así. Es correcto. Bueno, pues les agradezco muchísimo a todas porque efectivamente lo que podemos de esta reflexión decir es que el lugar que se ocupan las personas en distintos entramados jerárquicos. Primero, cuando hablamos de posición, sí estamos hablando de un entramado jerárquico, ¿no? Jerarquizado, de una estructura que está jerarquizada de tal suerte que podemos reconocer un lugar y otro, pero con distintos, digamos, no solo es un asunto de valoración, sino de la posición en una estructura, en una especie de organigrama, organicidad concreta. Pero esto sucede tanto en el espacio público como en el espacio privado. Me parece también esto que se decía al principio, bueno, no sé, pero yo soy investigadora y reconozco mi espacio, que esta posición de investigadora me da una prerrogativa respecto a quienes no son investigadores, tal vez respecto a las y los estudiantes, pero como dices muy bien Alejandra, pero bueno, ya incluso siendo investigadora, de entre otro entramado de jerarquías, eso te pone en una ventaja o en una desventaja respecto a otras y respecto a otros. De todas maneras, lo que quiero decir es la posición, estamos hablando del lugar que se ocupa las personas, ¿no? Las personas a partir de un sistema, una estructura, etcétera, que es particularmente jerárquica. Porque es jerárquica por la organicidad misma de la estructura, pues, ¿no? Y por otro lado, que puede ser tanto en el espacio privado como en el espacio público, pero ese lugar, digamos, ese lugar no es un lugar perenne, ¿no? Es decir, no es que llegas y ya te quedaste permanentemente, ¿no? Es decir, también se está moviendo. Es muy importante decirlo porque ahí sí, incluso no importa si tú ocupas un espacio de mayor jerarquía en el espacio privado, incluso en las relaciones familiares o en el espacio público, en la universidad, en algún puesto, en el espacio laboral, etcétera. Lo que sí es cierto es que los datos estadísticos dan cuenta que hay una persistente sobrerepresentación de los hombres en espacios de toma de decisiones, en espacios con mayor reconocimiento social, con mayor acceso y controlar los recursos, etcétera, pero no solo, también hay mujeres que son siempre la minoría. Podemos ver incluso la estructura del SNI, ¿no? Cuántos hombres y cuántas mujeres forman parte del SNI, solo por decir, en los 3 niveles del SNI, y además con qué perfiles. Las mujeres que acceden y que forman parte del SNI generalmente tienen un promedio de edad más grande que el de los hombres, es decir, les toma más tiempo llegar a lograr los niveles SNI, pero también cuando lo logran hay algunas otras consideraciones que no solo
tienen que ver con la edad, sino con estatus económico, que no vamos a decir que solo es eso, pero también tiene un impacto en las trayectorias respecto a estas posiciones, porque es importante para diferenciarla de la condición. Y pues relevante, porque ahora estamos hablando, al menos lo que, sí, Jessica, un segundito. Estamos hablando en esta sesión en particular con énfasis en la reflexión en torno al techo de cristal, y el techo de cristal alude a la posición, digamos, ¿no? A la posición que las mujeres ocupan sí o no, a partir de dos consideraciones, que es la segregación vertical y la segregación horizontal, pero no solo, es decir, el techo de cristal no es una barrera en sí misma, que no tiene una vinculación con otras estructuras y otras relaciones de poder. Antes de continuar, Jessica, ¿querías decir algo? Sí, gracias. El primer emoticón se me fue, perdón. Pero bueno, yo soy de formación economista y pues desde el tema de las relaciones sociales de producción, creo que hay un factor que influye también en esto que nos comentan y nos comparten, es el tema de cómo empatar el ciclo biológico incluso de la reproducción y todo esto que implica con la parte profesional. Creo que ese es un tema que también pues se debe considerar justo por lo que comentabas de que cuando llegan a estos niveles SNI, las investigadoras, pues por lo regular lo hacen a una edad mayor y tiene en parte que ver con esta situación. Yo creo que, bueno, no sé, en mi caso eso también impactó en el hecho de que me tardara más en terminar la carrera porque justamente yo ya era mamá y además tenía que ir a la escuela y además trabajar. Entonces, de repente es también esa parte de combinar todos estos roles que mencionaban al inicio, pero además que los tiempos que tenemos, digamos, establecidos socialmente como los tiempos en los que tienes que terminar tu carrera, los tiempos en los que tienes que tener ciertos estándares dentro de lo que decimos como éxito profesional, a veces no corresponden con esos tiempos biológicos, ¿no? En los que tú quisieras ya formar tu familia y demás. Y bueno, pues solo era un factor adicional que creo que también podríamos considerar. Gracias. Sí, muchas gracias, Jessica. Iremos hacia allá, vamos, y solo para hacer eco de lo que acabas de plantear, a las mujeres nos toma un promedio de 8 años de nuestras vidas la etapa del ciclo de vida de la crianza, ¿no? Para aquellas mujeres que de forma elegida o no elegida, pero que ejercemos la maternidad o las maternidades, nos puede tomar 8 años este ciclo de vida. Y cuando las mujeres muchas veces están en esta etapa de crianza de su ciclo de vida, muchas continúan, pero la gran mayoría se retiran de sus trayectorias laborales o académicas, etcétera. Digamos que hacen una especie de pausa, ¿no? Para la crianza, pero luego regresan, y cuando regresan tienen 8 años de diferencia respecto a sus pares hombres y a sus pares mujeres, que pudieron mantenerse por las diversas razones que también suceden en el tramo de la trayectoria, ¿no? Y entonces eso, por supuesto, representa una desventaja. Sí, María Magdalena, si quieres, y luego continúo, por favor. Sí, gracias. Bueno, sí, es que a las mujeres nos cuesta mucho más trabajo, justamente por lo que dices, ¿no? Ese proceso de crianza. Si es un hijo, son 8 años, pero si son 2 hijos o 3 hijos, son mucho más años, ¿no? Y luego, pues bueno, yo he percibido que a mí el dedicarme a la docencia me ha permitido un poco más profesionalizarme. Porque si yo me dedicara, por ejemplo, a una actividad en donde pudiera yo tomar decisiones en una organización institucional de mayor tiempo, pues no, o sea, es difícil porque ese cuidado que se tiene con los hijos es a veces fundamental, y entonces empiezas a caminar con mucha culpa, ¿no? Porque los estás abandonando, los estás dejando, no los puedes atender. Yo soy profesora de asignatura, ¿sí? Yo
tengo una licenciatura, tengo 2 licenciaturas, tengo una maestría, tengo varios estudios y todos los he estado haciendo así como que por pausas, no fuerte, ¿no? Hasta que ya crecieron en una mayor actividad productiva, ¿no? Pero la carga del hogar ha sido también muy fuerte, ¿no? O sea, yo no he podido acceder, o sea, no por miedo, no porque no tenga capacidad, sino por ese cuidado justamente con los hijos que me ha limitado de atenderlo, ¿no? Yo me divorcié muy joven cuando mis hijos estaban pequeños, entonces pues tuve que dedicarme, porque nunca me dieron pensión, entonces me tuve que dedicarme a trabajar y a estudiar y a atender a los hijos y a estar con mi profesionalización. Entonces a veces son hasta 3 o 4 jornadas de trabajo, ¿no? El trabajo intelectual, el trabajo de cuidado, el trabajo doméstico, el trabajo de la docencia, ¿no? Entonces, eso no te permite avanzar, ¿no? Y a lo mejor sí es también un techo de cristal que yo solita también me autoimpongo, ¿no? Porque pues no hay posibilidades de romperlo o de yo quererme vincular con un puesto de posición porque digo, no, es que pues no, he estado fuera mucho tiempo, ¿no? Y no, a lo mejor no sé, a lo mejor no podría, y a lo mejor yo no tengo ni tampoco relaciones sociales con quienes vincularme, ¿no? O sea, es otra realidad también las de las académicas que somos de asignatura. Totalmente, totalmente, María Magdalena. Y además decirte que mucho de lo que estás planteando tiene mucho más que ver con lo que se dice. A veces creo que luego no, estas categorías ya las utilizamos y se convierten en una convención, pero luego habría que cuestionarlas. Pero en el piso pegajoso, ¿no? Cuando hablamos de todas estas consideraciones y necesidades que tenemos que cubrir en casa, de la crianza, de estar al cuidado de hijas, de hijos, etcétera, tiene mucho más que ver con estos elementos que son el piso pegajoso, que no nos permiten, ¿no?, arrancar, despegarnos para continuar con nuestras trayectorias académicas o laborales y que finalmente a la larga, incluso para aquellas que logran este despegue, aunque sea a medias y continuar con su trayectoria laboral y académica, finalmente en algún momento también muchas se topan con el techo de cristal. Y nada más déjenme terminar con esta parte para continuar, y es que a diferencia de la posición está esta parte de la condición que se refiere más a las circunstancias materiales en las que las personas viven y se desarrollan y que se expresan, pues digamos que a un nivel, dirían, de necesidades prácticas. Estábamos hablando de necesidades estratégicas respecto a la posición y de necesidades prácticas cuando tiene que ver con el bienestar y la gestión de la vida cotidiana. Es decir, si tenemos o no tenemos acceso al agua potable, si tenemos o no tenemos acceso a transporte público de calidad, por ejemplo, si tenemos, no sé, todo el mundo tiene que checar a las 9, ¿no? En una oficina, todo el mundo tiene que checar a las 9, etcétera. Sí, solo que hay quienes hacen 25 minutos y hay quienes hacen 2 horas y media, ¿no? Entonces, quienes hacen 2 horas y media tienen que sortear, digamos, una serie de dificultades que impactan la calidad de vida cotidiana, de tal suerte que para quien llega a las 9 de la mañana, no solo es checar a las 9 de la mañana, es cómo llegas a las 9 de la mañana, ¿cierto? Y esto tiene que ver no solo ya con la posición que ocupas en la estructura o en la organización específica, sino las condiciones materiales concretas que te permiten una condición de vida o de otra. Y luego que estamos hablando de posición y condición, hay 2 elementos que también es importante tenerlas todas y todos como un piso mínimo en la conversación, que es de qué estamos hablando cuando hablamos de segregación vertical. Cuando estamos hablando de segregación vertical, estamos hablando de esta distribución no equilibrada en los niveles de toma de decisiones y de condiciones concretas, persistiendo la desigualdad en la distribución y usos del tiempo, en la brecha salarial, las jornadas de trabajo, la carga global de trabajo, que es la suma entre el trabajo remunerado y no remunerado, los tipos de contrato, etcétera. Y esto
y por eso están un poco ahí a la par, la segregación vertical, digamos que tiene que ver con la posición, mientras que la segregación horizontal también tiene que ver con una sobrerepresentación de las mujeres en un sector u otro, que vemos muy claramente en las universidades. Generalmente, además, algunos u otros espacios con menor remuneración, con un menor valor social de aquellos sectores ocupados generalmente por los hombres. Y no es un tema con los hombres, porque esto también es resultado de una impronta del devenir histórico, ¿cierto? El asunto es que se siguen ocupando los espacios que están mejor pagados, los espacios que tienen mayor reconocimiento social, en menor medida ocupados por las mujeres. Y también tienen que ver con una prolongación de las actividades que social y tradicionalmente han sido asignadas a cada sexo. Yo sé que tengo la mano levantada de Jessica y Yosune, ahora les doy la palabra, pero quisiera continuar. Yo tengo una serie de datos que recupero de una investigación que a mí la verdad me gustó mucho porque sentía que hay una deuda enorme, porque la UNAM es la universidad pública, pues es la universidad nacional, es una universidad pública más importante del país, y en muchos sentidos hay una deuda, hay varias, pero hay una deuda respecto a la generación de datos para la toma de decisiones, es decir, ¿quién es la comunidad universitaria? ¿Quiénes son las y los estudiantes? ¿Quiénes son las y los académicos? ¿Quiénes son el cuerpo administrativo que le da, que respalda, digamos, el trabajo de la universidad? Pero además no solo quiénes son, sino quiénes son, dónde están, cómo están, en qué condiciones realizan sus trabajos y qué es lo que significa el cómo están. Hay un estudio, les decía, que se realizó con datos del 2015, los pocos que estaban disponibles, algunos del 2016, que se llama Trabajo Doméstico y de Cuidados, en el que participaron varias investigadoras muy jóvenes todas, me parece que la mayoría economistas, Natalia, Isalia, Edith Ortiz, Tania, en donde retomaron algunos datos, hicieron un análisis de las poblaciones, les decía, académica, administrativa y estudiantil de la UNAM, para dar cuenta efectivamente pues de esta segregación tanto vertical como horizontal. Algunos datos muy claros de los que les estoy hablando, por ejemplo, no sé, porque no es hay que decirlo, porque cuando empezamos a reflexionar sobre estos temas es así como de, bueno, ya no hay quien también pela los ojos de decir, ay, bueno, ya, ¿no? Ya está como muy sobado el tema, sí, bueno, ya sabemos, y qué mala onda. Bueno, no queremos hablar ya de las mujeres como si fueran víctimas, las mujeres no somos víctimas, etcétera, etcétera. Yo les digo, miren, hablemos a partir de los datos duros, ¿no? Más allá de las experiencias individuales o colectivas que podamos compartir aquí, los datos están ahí, los datos nos están hablando, lo que tenemos que hacer es analizar esos datos y tomar cartas en el asunto. En el nivel de posgrado en el área de ciencias físico-matemáticas e ingenierías, la distribución sigue siendo 30-70. O sea, el 70% de quienes cursan en las áreas de físico-matemáticas e ingeniería siguen siendo hombres. En el nivel licenciatura, por ejemplo, la carrera con menos mujeres es ingeniería mecánica eléctrica. Pero cuando decimos menos mujeres, son un número ínfimo respecto a lo que son los hombres. Son 9 de cada 100 hombres que estudian ingeniería mecánica eléctrica, mientras que hay 480 mujeres por cada 100 hombres que estudian pedagogía. A esto nos referimos cuando estamos hablando de segregación horizontal, ¿no? De esta sobrerepresentación que hay en unas o en otras
áreas. Y por ejemplo, pero esto además no ocurre por generación espontánea en el posgrado. También es resultado de una trayectoria académica, estudiantil, que podemos revisar desde la educación básica, pero solo desde el nivel bachillerato tienen también un distinto desempeño académico, mujeres y hombres. Las mujeres, hay que decirlo, hemos tenido que granjearnos estos espacios, porque estos 9 espacios que tienen las mujeres en la ingeniería mecánica eléctrica son espacios que han tenido que ganarse con mucho tesón, con mucho trabajo, ¿no? Tratando de dar cuenta por encima del promedio para merecer un espacio en algunas carreras o en algunas áreas de estudio. Estos son algunos de los muchos resultados que yo les invito a que revisen este trabajo, pero solo un poco para ilustrar lo que estamos aquí diciendo. Es decir, ¿por qué hace sentido tener esta conversación? Bueno, porque el nivel 3 del SNI sigue siendo el 75.3% de hombres respecto al 24.7% de mujeres. ¿Por qué seguimos hablando de esto? Porque en las facultades el profesorado de carrera titular C está representado en 66% por hombres y en 33% de mujeres. Y porque los máximos reconocimientos académicos también hay desigualdades significativas, de tal suerte que del total de méritos en la UNAM, 87 son hombres y 24 son mujeres. También tiene que ver con la impronta histórica, lo sabemos, de que las mujeres nos insertamos, digamos, a la vida académica y universitaria varias décadas después, digamos, que los varones, al menos masivamente. Y también tiene algunas consideraciones desde el punto de vista administrativo, pero también hay que decirlo que hay una sobrerepresentación de hombres y mujeres por rama administrativa. Yo no quisiera abundar mucho en los detalles. Yo les invito a que ustedes puedan consultar el documento. Me parece de la mayor relevancia que ustedes tengan acceso a estos datos, pero sobre todo para que dar cuenta de que necesitamos que estas mediciones y que estos números se hagan frecuentemente, con una periodicidad que nos permita además dar cuenta de los cambios, porque sí, efectivamente han habido cambios significativos a favor de las mujeres, pero no suficiente como para asumir que estamos ya en condiciones de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en las distintas poblaciones que conforman la comunidad universitaria. Ahora bien, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, decía yo hace rato, estamos hablando, cuando decías, María Magdalena, y compartías tu experiencia, decíamos, es que por un lado está el techo de cristal y por otro lado está el piso pegajoso. ¿De qué se trata esto? Bueno, de las barreras con las que pues, básicamente las mujeres, pero también algunos hombres, se dificulta su acceso a los niveles de responsabilidad de decisión más altos de las estructuras académicas, de los grados de estudio laboral, a causa de los estereotipos y roles sociales, que también eso es lo que se juega, porque uno puede decir, no, bueno, pues hay métricas muy objetivas que tienen que ver con la productividad académica, con las publicaciones, con las horas en clase, etcétera, pero si uno empieza a analizar lo que hay detrás de eso, pues termina uno encontrándose de nuevo con los estereotipos y roles sociales y con estos prejuicios persistentes de género que dan cuenta todavía de que, pues eso, de que hay una valoración distinta a las capacidades profesionales y a factores sin duda estructurales como la organización injusta del trabajo de cuidado, que limitan el margen de acción y desarrollo muchas veces. Ahora bien, estábamos en la segunda parte sobre el techo de cristal y cuidados desde una revisión crítica. Y en este sentido, yo quisiera detenerme, de verdad me voy a detener muy poco, pero que cuando estamos hablando de cuidados, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Por qué estamos hablando ahora de cuidados cuando en los 70s, 80s ya era
claramente entendido por todas las partes de qué estábamos hablando cuando hablamos de trabajo doméstico, ¿no? O sea, como para qué hablan, inventarnos una nueva categoría cuando ya además no solo existía la categoría de trabajo doméstico, sino que logramos o se logró desde el movimiento amplio de mujeres y los movimientos feministas que se politizara, y también en las universidades, que se politizara la categoría de trabajo doméstico. Y yo solo quiero decir es que la categoría de trabajo doméstico nos resulta muy útil. El problema es que quedaba acotado al ámbito del hogar, ¿no? El trabajo doméstico estaba muy acotado al ámbito del hogar, mientras que la noción de cuidados nos permite, digamos, que reflexionarlo con una multiplicidad de dimensiones, pero también en la ruptura de las fronteras o en la explicación de la ruptura de las fronteras, porque no solo podemos hablar de cuidados en el ámbito de los hogares, sino en los ámbitos públicos, en plural, incluyendo las universidades. Y eso va porque tiene distintas dimensiones. Tiene una dimensión pues muy concreta, muy material, que tiene que ver con el trabajo, y hablamos muy frecuentemente de 3 dimensiones. Cuando se habla, lo más común es que hablemos o del trabajo de cuidados, o hablan de políticas de cuidados, o de economía del cuidado, ¿cierto? Pero no solo va de eso. Estamos sí hablando de las tareas y las actividades que implican el trabajo de cuidados. Sí estamos hablando no solo de los costos, sino de la generación de la riqueza, de bienes y de inversión social que implica la economía del cuidado, y la política en términos de estos instrumentos de política pública para reconocer, redistribuir o reducir las cargas de cuidado. Pero también hay una serie de dimensiones que, si reparamos en cada una de ellas, vamos a ver de qué forma puede implicar el trabajo que realizamos, o la posición, ya sea desde la posición que ocupamos en el entramado de relaciones de la estructura en la universidad, o en nuestros propios hogares, o en otros, o en las comunidades, etcétera. Entonces estamos hablando de las personas, por un lado, que reciben, que requieren cuidados, que somos todas las personas, ¿no? Aunque hay algunas que requieren cuidados de forma prioritaria, porque en ello a la vida, pues, ¿no? Y por otro lado, de las personas que satisfacen estas necesidades de cuidado con su trabajo, que puede ser remunerado o no remunerado, etcétera. Yo lo dejo aquí nada más, no voy a ahondar en esta oportunidad en ello, pero puede ir desde una consideración jurídica que tiene que ver con el derecho a cuidar y a recibir cuidados, hasta una impronta filosófica que tiene que ver con la ética de cuidado, de a quién le toca cuidar a quién y por qué. Lo cierto es que en cualquiera de los casos, el 83% de las veces son persistentemente las mujeres las que siguen realizando este trabajo. Y este va, por ejemplo, para las economistas, Jessica, que hablabas, ¿no? Que decíamos, bueno, hablamos mucho incluso cuando se hablaba del trabajo doméstico, se hablaba, digamos, bajo la lógica de que la narrativa universitaria y política estaba siempre hablando, por ejemplo, pues no sé, de los modos de producción, ¿no? De los modos de producción para interpelar la explotación capitalista de la fuerza de trabajo de las y los trabajadores, pero básicamente del trabajador en masculino, pero que había una especie como de ciclo infinito en este modo de producción, en el que está el trabajador que accede a la fábrica, ¿no? Y a través de su tiempo de trabajo necesario y luego se cumplía lo que corresponde a su salario, y luego en este tiempo de trabajo excedente se genera la plusvalía, se genera la ganancia para el capitalista, como no, pero bueno, pues el trabajador regresa a su casa para continuar día a día con este ciclo. Sin embargo, desde las economía feminista, desde las feministas en otras disciplinas, no solo en la economía, también en la antropología, en la sociología, en la psicología, pero también desde las, digamos, agendas políticas en la calle, se empezó a plantear,
se planteaba fuertemente el cuestionamiento, decía, bueno, pero ¿qué es lo que pasa en esa caja mágica que son los hogares que al trabajador le permite, ¿no?, llegar al otro día y seguir cumpliendo con este ciclo del modo de producción, ganarse su salario y regresar, ¿no? Y regresar cansado, agotado, con hambre, etcétera, y al otro día estar dispuesto, listo y planchado para reincorporarse al proceso del modo de producción. Bueno, lo que sucede en esa caja mágica, ¿no?, es todo el trabajo doméstico y de cuidados que permite a la fuerza de trabajo regenerarse día a día. Aquí hay una impronta, por ejemplo, es que me vienen varias referencias a investigadora, socióloga española, que es una estudiosa de los usos del tiempo y del trabajo de cuidados en España desde hace muchos años, que entre sus muchos y muy importantes estudios, tiene la contabilidad del tiempo, ¿no? O sea, que gradualmente cómo podíamos visibilizar todo lo que sucedía en esta caja mágica que eran los hogares, ¿no? Y particularmente el trabajo doméstico y de cuidados. Y entonces, bueno, pues con el tiempo, contando las horas del tiempo, que es la misma forma en la que se contabiliza el salario de las y los trabajadores, ¿cierto? Está tabulado con el salario mínimo, con cuánto tiempo cuesta una hora de trabajo. Bueno, si nosotras contabilizáramos el trabajo doméstico de cuidados que se realiza en los hogares, solo en México, con un aproximado, con una estimación que se hizo hace ya como 5 años, este trabajo podría equivaler al 24.3% del Producto Interno Bruto, si lo pagáramos. Si se pagara, todo lo que se hace en los hogares de forma no remunerada equivaldría al 24.3% del Producto Interno Bruto en México. Y yo decía de María de los Ángeles Durán, porque decía, bueno, si contabilizáramos todo el trabajo que se hace las mujeres o las personas que cuidan a personas enfermas con alguna enfermedad crónica, degenerativo, etcétera, superaría el presupuesto de la Secretaría o del Ministerio de Salud en su país, por ejemplo. Entonces, esto es a partir de estos considerandos, pero además de análisis, estudios formales, serios, y la contabilidad del tiempo y después convertida en ingresos, se habla de lo productivo del trabajo doméstico y de cuidados. Lo digo porque generalmente seguimos hablando de que hay una especie de división entre el espacio público, el espacio privado y el trabajo reproductivo y el trabajo productivo. Pero hace ya también varias décadas, porque no es de hoy ni de ayer, sino varias décadas, que se impugnan estas consideraciones y dicen, ojo, porque no estamos hablando de trabajo reproductivo y trabajo productivo, porque no estamos reconociendo lo productivo del trabajo reproductivo, ¿no? Es decir, el aporte específico que el trabajo reproductivo, entendido como trabajo doméstico de cuidados, tiene no solo al bienestar y al presupuesto familiar, sino al crecimiento económico de los países. Bueno, a partir de esto hay una serie de considerandos a partir de este mismo estudio que les estoy refiriendo, y lo utilizo y no utilizo la ENUT 2019 porque este análisis se hizo a partir de las poblaciones universitarias. Y lo que sí podemos aquí ver es que el uso del tiempo según el tipo de actividad, el nombramiento y los grupos de edad tiene un impacto diferenciado respecto a los usos del tiempo que se invierten en el trabajo doméstico no remunerado. Sigue habiendo persistentemente un sesgo por género en el tiempo, en la cantidad de horas que invierten hombres y mujeres a realizar estas tareas.
independientemente de la posición que ocupemos, y aquí es interesante, en el entramado jerárquico universitario. Eso es muy importante, pero de todas maneras también habría que ver siempre estos datos desde miradas interseccionales, de tal suerte que hay elementos en donde mirar los datos desagregados por sexo no es suficiente si no reconocemos también que entre hombres y mujeres no solo somos diferentes, sino desiguales. Es decir, hay quienes, mujeres que viven en condiciones materiales más favorecidas, y hay las que viven en condiciones más precarias, y eso por supuesto también tiene un impacto diferenciado en el tiempo. ¿Por qué? Porque no solo estamos hablando que hay una diferenciación por género, sino una diferenciación por edad y una diferenciación por estrato social, de tal suerte que no solo son las mujeres las que invierten más tiempo de sus vidas al trabajo doméstico de cuidados, sino que son las mujeres de familias pobres las que más trabajo le invierten al trabajo doméstico de cuidados. ¿Por qué? Porque en los hogares con mayor ingreso se puede resolver en el mercado a través de servicios aquello que en los hogares más pobres se resuelve con el trabajo de la mamá, de la tía o de la hermana mayor. ¿De qué estoy hablando? Pues estoy hablando de si en los hogares con mayores ingresos se puede pagar chofer y nana y persona que cocine, pero además el transporte escolar privado, y entonces hay que, ya vienen por ellos y ya me traen a los hijos, o tengo a mi papá con Alzheimer, pero tengo posibilidad de pagar una persona, una cuidadora profesional que vaya y le dé de comer, y además alguien ya lavó la ropa, etcétera. El pago de todos esos servicios no solo redistribuye la carga de trabajo doméstico y de cuidado, sino que libera tiempo a las personas que tendrán que estar realizando esas tareas. En el caso de los hogares más pobres no podemos pagar ni por personas que realicen la comida, ni por quien lave, ni por quien planche, ni por enfermera o enfermero, ni por terapéutico respiratorio, etcétera. Lo tiene que hacer quien esté en la casa, ¿cierto? Y si eso tiene un impacto sensible en las familias de clases medias, en las familias más pobres, el impacto es mucho más duro. Y eso, de alguna suerte, mantiene y hace que sea mucho más difícil desprenderse. A propósito de este piso pegajoso, el piso pegajoso es mucho más pegajoso en las familias más empobrecidas que en las familias que tienen mayores ingresos. Y sobre todo porque además en las familias con menores ingresos el trabajo frecuentemente recae en una o dos personas, mientras que en las familias con mayores ingresos se puede repartir, digamos, esta necesidad de satisfacer las necesidades domésticas y de cuidados en mayor número de personas. Bueno, yo insisto, hay que mirar bien, estos son datos del 2009, tampoco crean que se han movido significativamente mucho más, y además yo les diría, no solo con datos del ONU Mujeres, antes de la contingencia sanitaria por COVID-19, las mujeres realizábamos en promedio 3 veces más trabajo doméstico y de cuidados que los hombres, pero esto a partir del impacto del COVID, eso se ha profundizado. Las 3 crisis que venían previas al COVID en materia de igualdad entre hombres y mujeres, que es la crisis de cuidados, la crisis de violencia contra las mujeres y la crisis económica, las 3 crisis se profundizaron respecto a este periodo del COVID. ¿Por qué, por ejemplo, la crisis económica? Porque las mujeres, justo para cumplir con el mandato del trabajo doméstico y de cuidados, generalmente acceden a trabajos más irregulares, a trabajos informales, porque necesitamos horarios flexibles, ¿no? Necesitamos un horario que nos permita salir corriendo a unos horarios bastante
particulares porque la jornada más corta pues termina a las 3 o 4 de la tarde y las niñas y los niños salen de la escuela primaria a las 12:30 del día, ¿no? Entonces hay mujeres que requieren tener esa posibilidad de salir corriendo por las hijas y los hijos y tenerlos ahí con ellas mientras terminan su jornada laboral. Eso solo se puede hacer con horarios flexibles y frecuentemente los horarios flexibles están en el universo de empleos informales. Los empleos informales, hay que decirlo, no tienen seguridad social. Entonces se convierte en un círculo vicioso porque entonces esta persona que está inserta en el mercado informal, que no tiene seguridad social, pues entonces no tiene el CENDI para poder llevar a las hijas y los hijos en edad preescolar o tiene que estar haciendo maromas propias en la negociación con su empleador o empleadora para poder ir por las hijas e hijos o hacerse cargo de las personas que estuvieran bajo su responsabilidad. Entonces, estamos hablando de una crisis de cuidados que impacta diferencialmente a las personas desiguales, ¿no? Y cuando digo personas desiguales es porque por supuesto que también impacta a los hombres, ¿no? Solo que nos impacta, digamos que es diferenciado entre hombres y mujeres y es diferenciado según la posición que ocupamos en los distintos entramados jerárquicos a los que pertenecemos y es distinto según la posibilidad, las características y condiciones de nuestros hogares. ¿Cuál es el problema? O sea, ¿cuál es el problema? El problema es que son las mujeres las que cuidan, ¿no? Ese es el problema, no. El problema es que para las personas que cuidan, el cuidar, que es por un lado un derecho humano para la persona que requiere los cuidados y también para quien los da, representa un obstáculo para acceder a otros derechos, el derecho al trabajo, al derecho a la educación, etc. Muchas veces es un obstáculo. El problema no es cuidar, recibir cuidados y cuidar es un derecho. Es un elemento sustantivo para el bienestar cotidiano de todas las personas. Es decir, no hay ninguna persona en esta conversación el día de hoy que haya resuelto por sí misma sus cuidados en todas las etapas de su vida. No, no es cierto. Todas las personas que estamos aquí conectadas nos tuvieron que alimentar a los 3 meses de edad, porque si no nos hubiéramos muerto de hambre o de frío. ¿Me explico? O sea, todas las personas requerimos cuidados más o menos en las distintas etapas de nuestro ciclo de vida y todas las personas en algún momento, muchas, podríamos estar en posibilidad de tener que entrar a hacer el quite de cuidar a otras personas. El asunto es que sigue siendo persistentemente un trabajo altamente generalizado, es decir, seguimos siendo las mujeres quienes prioritariamente realizamos estos cuidados. El cuidado no es el problema. El problema es la forma en la que son satisfechas estas necesidades de cuidados. Es decir, la necesidad de cuidado no satisfechas o satisfechas con la sobrecarga de trabajo de las personas cuidadoras, insisto, generalmente mujeres en condiciones materiales precarizadas, vulnera el derecho al cuidado y a la vida digna. También existe una organización injusta de los cuidados, tanto en el ámbito privado y en el ámbito público, ya les decía, por género y estrato social, pero también podemos incluir por generación. Existen servicios de cuidados insuficientes por grupos de dependencia. Ahora se cerraron los espacios, todo el mundo nos fuimos a nuestras casas o quienes pudimos nos fuimos a nuestras casas, etcétera, pero también se cerraron servicios, ¿no? Se cerraron las escuelas y entonces se cerraron los centros de día o los centros de rehabilitación para personas con discapacidad, etcétera, y eso se suma a la sobrecarga de cuidados de la gestión del día a día en los hogares, pero al mismo tiempo hay que mantener el ritmo de productividad, los estándares de productividad académica y los estándares de productividad docente que mantienen las universidades o el CONACYT, etcétera, porque eso no se modificó. Se modificó la forma de organizar la vida cotidiana
así que, y lo demás no se movió, como si esto no tuviera un efecto y un impacto significativo. Lo tiene, pero lo hay que decir, además lo tiene significativamente mayor entre aquellas personas que tienen más dificultades para repartir o redistribuir la sobrecarga de cuidados. Por ejemplo, los hogares con jefatura femenina, que no es una cosa menor. Los hogares con jefatura femenina en la Ciudad de México son el 38% de los hogares en la Ciudad de México. Es muchísimo. Pero además son 10 puntos porcentuales por arriba de la media nacional en la Ciudad de México. Y desde 1971 hasta la fecha, según los datos de INEGI, ha sido hacia arriba. Desde 1971 eran aproximadamente poco menos de el 17% de los hogares con jefatura femenina. Y hemos ido de forma sostenida y ahora estamos en el 38% los hogares con jefatura femenina. Eso luego lo podemos hablar, se explica de otras maneras, pero ahí donde los hogares, por ejemplo, con jefatura femenina, las mujeres son las principales aportantes económicas de sus hogares y frecuentemente son también cuidadoras, ¿no? Tienen personas dependientes a su cuidado, dependientes económicos y dependientes de cuidados. La forma en la que se organiza un hogar con jefatura femenina frente a la contingencia por COVID es absolutamente distinto a la forma en la que se organiza un hogar con una familia extensa, por ejemplo, para no colocarlo solo con un hogar con jefatura masculina. Pero los hogares con jefatura masculina, generalmente hay uno o dos aportantes económicos, pero también se apoya mucho del trabajo de cuidados de una de las partes y no necesariamente del principal aportante económico. Bueno, esto para decir algunos elementos. Ahora, ¿cuáles son los impactos de lo que les estoy planteando? Un poco, lo que les estoy diciendo solo estoy poniéndole nombre y apellido a aquello que es una experiencia de vida cotidiana o nuestra, o personal, o nuestras familias, o fácilmente que podemos identificar en otros hogares. Pero lo cierto es que esto tiene un impacto en la brecha salarial, lo que impacta sensiblemente en la autonomía física y económica de las mujeres. También existen obstáculos para el pleno goce de derechos humanos, es decir, el derecho a la salud, al descanso, a la educación, al trabajo digno, por las razones que les estoy planteando. Existen persistentes desigualdades sociales, políticas y económicas que restringen la autonomía de las mujeres en la toma de decisiones. Por ejemplo, las mujeres no pueden participar en política porque no tienen tiempo. En muchos sentidos, o sea, por ejemplo, para que las mujeres puedan. Muchas veces las mujeres cuando se convierten en líderes en sus comunidades, etcétera, generalmente media una necesidad que tiene que ver con la gestión de la vida cotidiana. Por ejemplo, las mujeres son grandes lideresas en la gestión del agua. Son grandes gestoras del agua, tanto en la ciudad como en el campo. ¿Por qué? Porque son las primeras que tienen que ir a corretear la pipa de agua para resolver la gestión de la vida cotidiana, que va desde la ropa hasta la sopa, hasta hervir la leche, etcétera. Por eso las mujeres se convierten en gestoras del agua, pero no únicamente. Ahora, si ya se trata de gestionar por ejemplo, el mejoramiento barrial, etcétera, son las mujeres las que levantan la mano para que en la toma de decisiones del programa de mejoramiento barrial se resuelvan problemas persistentes en la gestión de la vida cotidiana, del llevar y traer a las niñas y a los niños a la escuela, en la gestión de la basura fuera de los mercados, etcétera. Existe una restricción de oportunidades de desarrollo personal y comunitario y una pérdida, sin duda alguna, en la universidad y el país en su conjunto, así lo deberíamos de asumir todas y todos, de los aportes, experiencia y visión de las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública y universitaria. Cuando las mujeres pierden la oportunidad de ampliar, profundizar y continuar sus vidas y trayectorias laborales y académicas, quien pierde es el país, no solo las mujeres. Ahora bien,
El techo de cristal y el piso pegajoso pues no impactan, y como les he comentado ya, de la misma forma a todas las mujeres, por lo que se requiere una visión interseccional e intercultural para poder priorizar las acciones que transformen estas relaciones hacia una universidad más libre e igualitaria. Ahora, después de esta serie de reflexiones que sí son así como tiros de precisión, espero, pero que son pues coordenadas generales. Nos toca profundizar mucho en cada uno de los temas que aquí se han planteado. Creo que es momento de plantear acciones, ¿no? Acciones, es decir, pasar de la reflexión, ¿no? En donde en la reflexión podemos estar más o menos de acuerdo, pero qué es lo que esto puede implicar o qué acciones podemos tomar, no solo en nuestros entramados personales y de vida cotidiana, sino en la universidad. Solo para dar cuenta, en los lineamientos generales para la igualdad de género en la UNAM, se plantea en el artículo 3, inciso I, que las autoridades universitarias, así como las entidades y dependencias, deberán concretar la igualdad de género al interior de la UNAM a través del diseño y promoción de políticas que propicien, vigilen y alienten la equidad de género en un marco de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Más allá de la palabra escrita, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, podemos tomar decisiones con base en evidencia. Este estudio lo retomo para promover que se hagan más estudios como este, que se generen datos específica posición y condición de las distintas poblaciones universitarias para el diseño y aplicación de instrumentos que arrojen información cualitativa y cuantitativa que por lo menos pues debería estar desagregada por sexo, por lo menos, por edad, por comunidad estudiantil, porque no es la misma la comunidad de bachillerato que universitaria, etcétera. ¿Por qué? Porque están también pasando por distintos ciclos de vida. Y por la comunidad académica o administrativa. Otra línea que me parece importante es que se pueden profundizar investigaciones en los mecanismos sociales, políticos, económicos que perpetúan las desigualdades de género y el alto costo que esto representa para tener o aspirar a concretar sociedades más justas e igualitarias, contar con programas integrales que promuevan el reconocimiento, redistribución, reducción, conciliación y corresponsabilidad del trabajo y cuidados en la Universidad Nacional y por supuesto acciones de información y divulgación científica que permitan a toda la comunidad universitaria conocer, sensibilizar y transformar las relaciones académicas, laborales, personales y familiares orientadas a la corresponsabilidad de los cuidados. Necesitamos culturas institucionales, laborales y académicas que tengan colocadas en el centro la calidad de la vida digna y no solo la productividad universitaria, que se reconozca que cuando tratamos igual a las personas desiguales, estamos siendo parte del mecanismo que perpetúa las condiciones de desigualdad y no somos parte de la solución, sino del problema. Yo me quedo hasta aquí para dar oportunidad a que podamos tener una charla, una reacción a partir de estas consideraciones y profundizar en lo que ustedes consideren más relevante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por la presentación.